Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que se encuentren de maravilla y listos para sumergirse en el apasionante mundo de las noticias del espectáculo, porque hoy tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar y que, créanme, no deja indiferente a nadie. Vamos a desgranar una polémica que involucra a dos nombres que resuenan fuerte en la industria turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Específicamente abordaremos las críticas que ha recibido Hande por su aparente apoyo a Kerem ante unas acusaciones, y aquí entra en juego otro nombre importante, Afsanur Sancaktutan. Si han leído bien, se trata de una situación bastante delicada que ha generado opiniones encontradas y, como siempre, queremos traerles todos los detalles para que ustedes formen su propia opinión. Así que si son amantes de las telenovelas turcas, del drama detrás de cámaras y de las dinámicas entre celebridades, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de información, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratuito y nos ayudan muchísimo a seguir trayéndoles contenido fresco y de calidad. Denle a ese botón rojo que dice suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Ya están todos avisados. Ahora sí, vamos a centrarnos en el meollo del asunto. La noticia que ha incendiado las redes sociales y los foros de entretenimiento turcos es que Hande Erçel ha sido criticada por mostrar su apoyo a Kerem Bürsin. ¿Pero por qué? Aquí es donde entra Afsanur Sancaktutan. Al parecer, Afsanur ha estado en el ojo del huracán debido a ciertas acusaciones o rumores que han circulado, y en medio de todo esto, Kerem Bürsin habría tomado partido o defendido a Afsanur de alguna manera. Y es ahí donde Hande Erçel entra en escena, mostrándose de alguna forma alineada con Kerem o expresando algún tipo de respaldo, lo que, según algunos, no ha sido bien recibido. Para entender mejor la situación, debemos remontarnos un poco. Kerem Bürsin y Hande Erçel, como muchos de ustedes sabrán, protagonizaron juntos la exitosa serie Sen Kalkapimi, y su química en pantalla trascendió la ficción, alimentando rumores y expectativas de una relación entre ellos. Aunque oficialmente nunca confirmaron nada más allá de una buena amistad, su conexión era innegable y generó una base de fans muy sólida y apasionada. Por otro lado, Afsanur Sancaktutan es una joven actriz turca que también ha ganado mucha popularidad, especialmente por su participación en series como Aşk-Latır y más recientemente, Jakobseversen, donde precisamente comparte protagonismo con Kerem Bürsin. Es importante notar esta conexión entre Kerem y Afsanur, ya que parece ser el nexo central de esta polémica. Los detalles específicos de las acusaciones hacia Afsanur Sancaktutan no están del todo claros en los titulares que hemos visto, y es algo que a menudo sucede en el mundo del entretenimiento. Los rumores y las insidias pueden ser difíciles de rastrear hasta su origen exacto, pero lo que sí sabemos es que de alguna forma, Afsanur se ha visto envuelta en una situación que ha generado debate. Algunas fuentes sugieren que las acusaciones podrían estar relacionadas con su comportamiento en el set, con su vida privada o incluso con supuestas rivalidades profesionales. Sin embargo, y aquí viene lo crucial, es que Kerem Bürsin, quien ahora trabaja directamente con Afsanur, ha decidido salir en su defensa, o al menos, mostrar una actitud de apoyo. Esto para muchos es un gesto de lealtad y compañerismo, algo esperable entre colegas que trabajan de cerca y que han desarrollado una buena relación profesional. Sin embargo, es en este punto donde las críticas hacia Hande Erçel comienzan a surgir. La controversia se intensifica cuando se observa que Hande Erçel, la CEO protagonista y con quien Kerem Bürsin compartió una conexión tan especial y pública, parece estar del lado de Kerem en esta situación. Es decir, si Kerem defiende a Afsanur, y Hande apoya a Kerem, indirectamente se está mostrando un respaldo a Afsanur. Y es este respaldo, o la forma en que se ha interpretado, lo que ha generado descontento entre un sector del público. Las críticas se centran en varios aspectos. Por un lado, están los fans que se sienten decepcionados porque esperaban que Hande se mantuviera al margen, o quizás, que tomara una postura diferente. Algunos interpretan su apoyo a Kerem como una forma de avalar a Afsanur, a pesar de las supuestas acusaciones en su contra, lo cual para ellos sería cuestionable. Hay quienes argumentan que, dada la naturaleza delicada de las acusaciones, sería más prudente no pronunciarse o ser más cauteloso. Por otro lado, las críticas también apuntan a una posible traición o deslealtad por parte de Hande. Los fans de la pareja ficticia de Kerem y Hande, o de su supuesta relación en la vida real,
Pueden ver este apoyo a Afsanur como una forma de Hande de alejarse o de no proteger su propio vínculo con Kerem, si es que existía algo más allá de la amistad. Es un poco confuso, ¿verdad? Es como si se esperara que Hande tomara partido por un lado u otro, o que su relación con Kerem la obligara a reaccionar de una manera determinada ante una situación que involucra a Afsanur. Y cuando esa reacción no coincide con las expectativas de algunos, surgen las críticas. Se habla de si Hande debería haber sido más selectiva con sus amistades o con quien muestra su apoyo público. Es importante recalcar que en muchas ocasiones, el apoyo público de una celebridad a otra puede interpretarse de muchas maneras. Puede ser un simple gesto de amistad, un respaldo profesional, o una forma de demostrar solidaridad. Pero en el mundo de las redes sociales, donde la opinión pública puede ser muy volátil, cualquier acción puede ser magnificada y analizada hasta el extremo. Las críticas hacia Hande Erçel por su apoyo a Kerem Bürsin en este contexto son un claro ejemplo de cómo la vida de las celebridades está bajo un escrutinio constante y cómo las expectativas de los fans pueden llegar a ser muy exigentes. Ahora analicemos un poco las posibles motivaciones de Hande. Si Kerem Bürsin es un amigo cercano para Hande como lo fue durante el rodaje de Esenkal Kapimi, y lo sigue siendo, entonces su apoyo podría ser simplemente un acto de lealtad hacia un amigo que está pasando por un momento difícil o que está defendiendo a alguien con quien trabaja. Las amistades en el mundo del espectáculo pueden ser complejas, y es natural que las personas apoyen a sus allegados. Quizás Hande confía en Kerem y en su criterio, y al ver que él defiende a Afsanur, decide darle su voto de confianza a Kerem. Otra perspectiva es que Hande, como figura pública, podría estar intentando proyectar una imagen de unidad y apoyo mutuo dentro de la industria. En lugar de verse envuelta en supuestas rivalidades o polémicas, podría estar optando por mostrar una actitud de compañerismo, defendiendo a sus colegas cuando siente que es necesario. Las acusaciones hacia Afsanur, al no ser públicamente detalladas, podrían ser vistas por Hande y Kerem como infundadas o exageradas, y por lo tanto, dignas de ser desafiadas. Sin embargo, las críticas persisten. Algunos argumentan que el público tiene derecho a cuestionar las decisiones de las celebridades, especialmente cuando estas decisiones pueden tener implicaciones en la percepción de otras personas. Si las acusaciones hacia Afsanur son serias, entonces el apoyo abierto de Hande podría ser visto como una falta de sensibilidad o como un intento de minimizar la gravedad de la situación. Es un delicado equilibrio entre la lealtad a un amigo y la responsabilidad pública. También hay que considerar la dinámica entre los fans. Los fans de Hande y Kerem, especialmente los que amaban la pareja de la serie, pueden sentirse un poco desconcertados por esta alineación. Es como si se rompiera una imagen idealizada. Si Hande apoya a Kerem en su defensa de Afsanur, eso significa que Hande está aceptando la presencia de Afsanur en la vida profesional de Kerem, y quizás en su vida en general. Es un salto lógico que hacen muchos fans, y que genera especulación y debate. Además, no podemos olvidar el factor de la prensa y las redes sociales. Las noticias como esta se propagan a la velocidad de la luz y a menudo, la información se distorsiona o se saca de contexto. Es posible que la forma en que se ha presentado el apoyo de Hande a Kerem no refleje completamente la realidad de la situación o sus intenciones. Las redes sociales son un caldo de cultivo para las opiniones polarizadas, y rara vez hay un consenso. En resumen, las críticas a Hande Erçel por apoyar a Kerem Bürsin ante acusaciones de Afsanur Sankaktutan se basan en una mezcla de expectativas de los fans, interpretaciones de la lealtad y las amistades en el mundo del espectáculo, y la constante vigilancia a la que están sometidas las figuras públicas. Por un lado, está el deseo de ver a Hande actuar de cierta manera, quizás para proteger la imagen de su vínculo con Kerem o para mostrarse más neutral. Por otro lado, está el derecho de Kerem a defender a su colega y amiga, y el derecho de Hande a apoyar a su amigo Kerem. Es importante recordar que al final, solo Hande Erçel y Kerem Bürsin conocen la verdadera naturaleza de su relación y sus motivaciones. Las acusaciones hacia Afsanur Sankaktutan tampoco son públicas en su totalidad, lo que deja mucho espacio para la especulación y la interpretación. Lo que sí queda claro es que la industria del entretenimiento turco, al igual que muchas otras, está llena de drama, tanto en pantalla como fuera de ella, y estas situaciones generan conversaciones apasionadas entre los seguidores. ¿Y ahora, qué piensan ustedes? ¿Creen que Hande Erçel hizo bien en apoyar a Kerem Bürsin? ¿Consideran que las críticas hacia ella son justificadas? ¿O creen que es una situación más compleja de lo que parece?
Nos encantaría escuchar sus opiniones en la sección de comentarios. Recuerden que este es un espacio para debatir de forma respetuosa y constructiva. Para concluir, hemos explorado la reciente polémica que ha envuelto a Hande Erçel, Kerem Bürsin y Afsanur Sancaktutan. Hemos analizado las razones detrás de las críticas a Hande por su aparente apoyo a Kerem ante unas acusaciones dirigidas a Afsanur. Hemos tocado las posibles dinámicas de amistad, lealtad y las expectativas de los fans en este complicado entramado. Como hemos visto, las celebridades están constantemente bajo escrutinio, y cada gesto, cada palabra, puede ser interpretado de múltiples maneras, generando debates y opiniones encontradas. Gracias de corazón por acompañarnos en este vídeo. Esperamos que les haya resultado informativo y entretenido. Su interés en estos temas nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Antes de despedirnos, les pido, si disfrutaron de este análisis, que le den un gran like a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares a quienes también les pueda interesar esta noticia. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y trayéndoles más contenido de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.